la glucosa a sus compañeros, ¿sí? En el momento en el que tú comes, ya se van a secretar ciertas hormonas. Cuando estás en ayuno, se van a secretar otras hormonas para mantener la regulación homeostática, ¿sí? Entonces eso es algo constante. Todo el tiempo están las hormonas o actuando o inhibiéndose para mantener la regulación metabólica, ¿sí? Y las dos hormonas más importantes que tienen que ver con el metabolismo son la insulina y el glucagón, ¿sí? Vamos a ver cómo la una baja la glucosa y la otra aumenta la glucosa de tal manera que siempre mantengamos una homeostasis de esta sustancia. Acuérdense que la glucosa debe estar entre 70, ¿sí? Y 99. En esos parámetros debe estar. Menos después de comer, que les va a subir la glucosa, ¿no es cierto? Pero a las 2 horas ya tienen que volver a sus estados normales. Entonces, como vamos a hablar de insulina y de glucagón, que son dos hormonas producidas por el páncreas, ¿sí? El páncreas es dos órganos en uno, ¿sí? En la parte endocrina ustedes han visto que tenemos algunas glándulas endócrinas que son dos órganos en uno. ¿Me pueden decir cuáles eran? Las suprarrenales y la Exacto. Perfecto. La hipófisis y las glándulas suprarrenales. De igual manera, el páncreas, ¿sí? es un órgano doble. Eso significa que va a tener funciones diversas. Hay algo que se conoce como el páncreas endocrino, que es donde se van a producir las hormonas, y tenemos el páncreas exócrino, en cambio, que va a ayudar a la digestión de los alimentos. Entonces, es importante que ustedes se ubiquen anatómicamente dónde se encuentra el páncreas, ¿sí? Entonces, miren ustedes que en la región abdominal, ¿no es cierto?, nosotros habíamos dividido en cuadrantes: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, ¿sí? Hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha e izquierda. El páncreas se encuentra en esta parte de aquí, se encuentra en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo vamos a tener el tubo digestivo, el esófago, el estómago, y esta C que se ve aquí es la primera porción del intestino delgado, que se llama duodeno, ¿sí? En el duodeno se va a insertar la cabeza del páncreas y luego se va hacia la izquierda y hacia arriba. Así está el páncreas. Y aquí está el duodeno, y por debajo de este, mejor dicho, por encima del páncreas, está el estómago. Otra cosa importante que tienen que saber del páncreas, que es un órgano retroperitoneal, ¿sí? Entonces, miren, está detrás del estómago, ¿sí? ¿Qué otro órgano endocrino era retroperitoneal? Las glándulas suprarrenales también son retroperitoneales, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda a darle la vuelta, por favor?
llevarlos aquí al estómago, ¿sí? Y como les decía, en la curvatura del intestino delgado, que se llama duodeno, ahí se encaja el páncreas. Y aquí tenemos al páncreas, ¿sí? Después lo van a pasar a ver. Y lo importante de aquí que observen cuando pasen a ver es que es retroperitoneal, está debajo de todo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a la ubicación anatómica? No, disculpe, ¿puede repetir de nuevo en qué lugar se encuentra el páncreas, pero entre las cuadrantes de abdominales, por favor? Entre el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Izquierda. Obviamente lo que yo les doy es un resumen, ¿no? Tienen que ir a leer, no es que yo les doy todo y aquí está toda la información. Ahora, miren ustedes, lo que aquí se puede apreciar de mejor manera la primera porción del intestino delgado, que hace una C. Este es el duodeno. Se le conoce como marco duodenal porque justamente hace un marco para que se encaje la cabeza del páncreas. ¿Ya? Y obviamente, al ser un órgano que requiere oxígeno, nutrientes, etc., pues va a tener una irrigación, tanto arterial como venosa, ¿no es cierto? Para todo el cuerpo del páncreas. Entonces, miren ustedes que dentro de la etimología, pues tenemos que está formado por dos raíces, pan y creas. Pan de todo y creas carne, ¿sí? Porque parecería ser un órgano macizo, ¿sí? Y por eso le pusieron ese nombre. Y no es un órgano tan largo, o bueno, en una regla de 10 centímetros más o menos sería ese tamaño, ¿sí? Y es un órgano que cuando está funcionando es amarillito, ¿sí? Tiene un color amarillento. Cuando ya está atrofiado, cuando hay algún problema con la irrigación o cáncer, lo que sea, se atrofia, se hace pequeñito. Ahora, el páncreas va a estar dividido en una cabeza del páncreas, que es justamente lo que está entre el marco duodenal, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. Entonces es un órgano que está dividido en tres, ¿sí? De forma macroscópica. Y tiene un peso de hasta 85 gramos. Pongan atención aquí. Habíamos dicho que el páncreas es un órgano o dos órganos en uno, ¿no es cierto? Entonces, la porción externa, o mejor dicho, el órgano externo que tiene que ver con la digestión de los alimentos, va a producir enzimas que ayudan a digerir las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, y esas enzimas se van a secretar aquí al duodeno. Entonces, cuando la comida esté bajando al duodeno, ¿cierto? Si se comen una hamburguesa, cuando ese quimo ya esté formado y esté pasando por el duodeno, van a salir las enzimas. De tal manera que las proteínas de esa carne que se comieron se van a dividir más en aminoácidos, las grasas se van a transformar a kilomicrones y los hidratos de carbono se van a hacer más pequeñitos para que puedan ser absorbidos por el intestino delgado. Esa es la función del páncreas exócrino. Entonces, miren ustedes, el páncreas exócrino va a estar formado por acinos pancreáticos. Entonces, los acinos pancreáticos, que son estos, como islitas que tienen, son las encargadas de producir las enzimas que se secretan en el momento en que la comida está pasando del estómago al duodeno, ¿sí? Entonces, miren, hay bastantes acinos y por el conducto pancreático van a pasar hacia el duodeno. Aquí hay un agujerito que se llama
la papila de Vater y el conducto de Wilson. Entonces por aquí van a salir esas enzimas y van a ayudar a la digestión de los alimentos. Pero lo que nos compete ahorita a nosotros es el páncreas endocrino. ¿Sí? El páncreas endocrino, en cambio, está formado por los islotes de Langerhans. ¿Sí? Entonces, el páncreas exócrino está formado por los acinos pancreáticos y el páncreas endocrino por el islote de Langerhans. Miren ustedes que están sobrepuestos. Miren, aquí tenemos un acino pancreático y aquí tenemos islotes de Langerhans. ¿Sí? Entonces no es que solamente en un lado del páncreas es la parte exócrina y una parte endócrina, no. Todo el órgano en sí mismo va a tener partes exócrinas y endócrinas, muy bien delimitadas por los islotes pancreáticos, por los acinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? Ya. Entonces, obviamente, todo el órgano tiene que contener capilares sanguíneos para que puedan dar la irrigación necesaria al órgano. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la parte endocrina del páncreas. Miren, aquí es como si nosotros tuviéramos una imagen histológica del órgano y ahí se puede ver como si fuese un arbolito los acinos pancreáticos. ¿Sí? El conducto pancreático y entre los acinos entonces vamos a encontrar a los islotes de Langerhans. Ahora, los islotes de Langerhans van a tener células diferentes encargadas de producir hormonas diferentes. Entonces tenemos las células alfa, tenemos las células beta, las células delta, ¿sí? Las células P, entre otras. ¿Ok? Entonces cada una de ellas va a producir una hormona diferente en la secreción del páncreas. Entonces, habíamos dicho que el control homeostático va a estar dado por la relación que exista entre el glucagón y la insulina. Entonces miren que el 70% de la insulina va a ser producido, mejor dicho, a ver, del 100% de la producción de hormonas por el islote de Langerhans, las células beta son las encargadas de producir el 70% de insulina. ¿Sí? Las células beta son las que producen la insulina. 70%. Las células alfa, en cambio, van a producir a la hormona que cumple las funciones totalmente contrarias a la insulina, que es el glucagón, en un 20%. ¿Qué célula? Alfa, las células alfa. Las células delta van a producir la somatostatina y el polipéptido P va a producir polipéptido pancreático en 1 a 2%. De aquí, las que nosotros vamos a estudiar en este semestre es el glucagón y la insulina. ¿Ok? Las encargadas del control de la homeostasis metabólica. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Las células delta producían la somatostatina. Somatostatina. ¿Y las células P? Polipéptido P. O polipéptido pancreático. Ya, entonces, hasta ahorita hemos visto anatómicamente dónde se encuentra el páncreas, ¿no es cierto? Tienen que revisar la parte de la irrigación sanguínea y la inervación de la glándula. Ya sabemos que el páncreas no es un órgano único, sino más bien es la fusión de dos órganos
una parte exócrina encargada de producir enzimas que ayudan a la digestión de hidratos de carbono, proteínas y grasas, ¿sí? Tenemos el páncreas endocrino, que va a tener a los islotes de Langerhans con diferentes células productoras de insulina, ¿no es cierto? Las células beta en un 70%, las células alfa productoras de glucagón en un 20% y las células D o las productoras de somatostatina en un 5 a 10% y el polipéptido P. ¿Ya? Ahora, aquí cuando vemos la parte embriológica es donde ustedes se van a dar cuenta justamente que son dos órganos diferentes. Miren ustedes, aquí nosotros tenemos la parte caudal del embrión, ¿sí? Y todo lo que está en amarillo es el desarrollo del sistema digestivo de ese embrión. ¿Ya? Entonces, en el abdomen, aquí no tenemos, pero sobre el marco colónico, sobre el colon, tenemos una capa de grasa que se llama mesenterio, ¿sí? Entre las capas del mesenterio, entre las capas de la grasa, aquí supongan que hay una capa de grasa, entre las capas del mesenterio, ¿sí? Van a desarrollarse el endodermo, porque el sistema digestivo se desarrolla a partir del endodermo, ¿no es cierto? Se desarrollan una yema pancreática dorsal y ventral. Son dos partes diferentes. Entonces, miren aquí. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos el embrión, tenemos el desarrollo del sistema digestivo y vamos a tener aquí, este es el estómago, ¿ok? Aquí se está formando el estómago y esta parte de aquí vendría a ser la primera porción del intestino delgado, que sería el duodeno, ¿no es cierto? Y miren, una yema, no, este está vecino, ¿dónde está? Entonces, miren, aquí en esta imagen solo podemos ver la parte dorsal, que es la más amplia, la yema pancreática dorsal. Y acá vamos a ver ya las dos partes. Entonces, pilas, entenderán bien. Aquí tenemos el duodeno. ¿Sí? La bolita. Sí, ese es el duodeno que se está formando. Acuérdense que estamos hablando del sistema digestivo que está conformado, ¿no es cierto? Desde la boca, los dientes, el esófago, el estómago y los intestinos, delgado y grueso. Mientras se va formando, va a ir rotando todo el sistema digestivo, ¿ya? Entonces aquí está el duodeno. El duodeno es un tubo, ¿no es cierto? Que finalmente tiene que tener un aspecto aquí tenemos el esófago, aquí tenemos el estómago, el intestino delgado y por lo tanto este será el duodeno, la primera porción del intestino delgado, que es donde termina el estómago, ¿sí? Y ya esta parte de acá del intestino delgado, que es ya donde empiezan las curvaturas. Entonces esta parte es el duodeno. Mientras se está desarrollando el duodeno, ¿no es cierto?, vamos a tener por acá una parte y acá otra parte del páncreas. Entonces tenemos a la yema ventral del páncreas, al lado derecho del duodeno, y tenemos a la yema pancreática dorsal en el lado izquierdo del duodeno. ¿Sí? Entonces miren ustedes, sigan las manecillas del reloj. Miren cómo el duodeno se va torciendo, va girando. ¿Sí? Y en el momento en el que el duodeno va girando, la yema pancreática ventral se une a la yema pancreática dorsal. Y los dos órganos que eran diferentes, que empezaron un órgano de forma separada, miren ustedes cómo se van uniendo. Y
¿sí? Y la parte dorsal vendrá a formar lo que es el cuerpo y la cola. No, puede repetir eso, por favor. Ya. Entonces hablábamos que el páncreas es un órgano que tiene una función exócrina y una función endócrina, y que en el momento del desarrollo embriológico podemos observar que su origen también empieza separado, ¿sí? Entonces tenemos a un duodeno con una yema pancreática ventral y un duodeno del otro lado, ¿sí? Con una yema pancreática dorsal. Este duodeno va rotando conforme las manecillas del reloj, de tal manera que la porción ventral del páncreas, sin dormirse por favor, si van a dormir salen. La yema pancreática ventral se va a unir a la parte dorsal del páncreas y van a formar un órgano, ¿sí? Entonces miren ustedes que el páncreas habíamos dicho que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. En el momento en que la yema ventral se une a la parte dorsal, entonces ahí vamos ya a ver definidas las tres porciones del órgano: cabeza, cuerpo y cola. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? El conducto pancreático es súper importante, porque el conducto pancreático es el que va a ayudar a la salida de las enzimas, sobre todo, ¿sí? Porque las hormonas, ¿por dónde salen? Por los vasos sanguíneos. Entonces, el conducto pancreático ayuda sobre todo a la salida de las enzimas, porque esas sí no se pueden ir a través de la sangre, entonces van a través del conducto pancreático. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Ya. Acá es lo que ya vimos. Tenemos una imagen histológica y obviamente gráfica para que sea más fácil de entender de cómo está constituido un islote de Langerhans, ¿sí? Entonces miren los acinos, ¿sí? Que a mí me recuerdan a un folículo tiroideo, ¿sí ven? Entonces estos son los acinos pancreáticos y entre los acinos tenemos a esta unidad funcional que se conoce como islote de Langerhans, que está formado por diferentes células, ¿sí? Para que se puedan ver diferentes, aquí están con otros colores, para poder demostrar que producen diferentes hormonas. Esta es una imagen real. Entonces miren, acá tenemos los acinos y acá tenemos el islote de Langerhans con diferentes tipos de células. Ahora, ¿hasta ahí está claro? Y ahorita vamos a entrar en algo más complejo, ¿sí? Entonces tienen que haber entendido lo anterior. Habíamos dicho que tenemos el metabolismo diarreico y el postprandial. Entonces, ahorita vamos a recordar el estado postprandial. ¿Quién quiere levantar la mano y decirme qué pasa en el estado postprandial? Levanten la mano. En el estado postprandial los macronutrientes tenemos carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces estos nos van a ayudar posteriormente para almacenarlos. Si es que hay un exceso, lo almacenamos y lo podemos usar en el ayuno. Pero en el postprandio, ¿qué haces con esos macronutrientes que ingeriste? A ver, vamos a dividirlos en hidratos de carbono, grasas y lípidos. Los hidratos de carbono se van a degradar hasta en su mayoría en glucosa, fructosa y la lactosa. La glucosa va a irse inmediatamente a formarse en ATP gracias a la glucólisis y el ciclo de Krebs. Va a ser almacenada como glucógeno en hígado, riñones y músculo.
también a formar lipoproteínas. ¿Quién va a formar lipoproteínas? La No. La glucosa, dos cosas hace la glucosa en el postprandial. O hace glucólisis, ¿no es cierto? O hace síntesis de glucógeno. Entonces, y si hay un exceso de glucosa, se va a convertir en grasa y almacenarse en los depósitos de grasa. Ya. ¿Qué pasa entonces con las proteínas? Las proteínas entran, se absorben como aminoácidos en el intestino y van al hígado. En el hígado cumplen 4 funciones. Si hay exceso, se almacenan en los depósitos de grasa. Si es que ayudan a la síntesis de glucógeno. Y Los aminoácidos. ayudan a las células a realizar sus funciones. También se transforman en lipoproteínas y proteínas. Verán, las proteínas, habíamos dicho que cuando ustedes comen carne, no se pueden absorber como proteínas porque es una molécula muy compleja. Entonces, en el intestino se degrada aminoácidos. Una vez que esos aminoácidos han llegado a la sangre, tienen que cumplir diversas funciones. La primera es la de síntesis. ¿Qué van a sintetizar esos aminoácidos? Por ejemplo, proteínas de transporte. Acuérdense, por ejemplo, que la tiroxina, ¿no es cierto?, necesita una proteína de transporte para ser llevada a todas las células del cuerpo. ¿De dónde se forma esa proteína? Justamente de los aminoácidos que ustedes consumieron en la dieta. Entonces, esa es una función en el postprandio de las proteínas. Formar proteínas de transporte, hormonas proteínicas, como por ejemplo la insulina, que es una hormona que tiene altísimos aminoácidos, o ir y depositarse en el músculo y formar proteína en el postprandio. Ahora, en ayuno, cuando no tienes glucosa, entonces ahí las reservas de proteína pueden utilizarse para entrar a neoglucogénesis, pero si no, no. Ahorita solo estamos hablando de postprandio, es decir, qué hacen las proteínas cuando entran a tu cuerpo, ¿sí? Como no entran como proteínas, entran como aminoácidos. ¿Qué tienen que volver a hacer? Unirse y formar proteínas para diversas cosas. Las grasas, ¿qué pasa con las grasas en el postprandio? Levanten la mano. Se dividen en triglicéridos, ácidos grasos y colesterol. Los triglicéridos iban a estar almacenados en el hígado y en los tejidos adiposos. El colesterol iba a ayudar a la síntesis de esteroides y también iba a ser parte de la membrana. Y los ácidos grasos que iban a ayudar a sintetizar eicosanoides. ¿Y el glicerol? ¿Y el glicerol? el glicerol va junto con los aminoácidos a formar glucosa. Pero en el ayuno. Pero es en el ayuno. Pero en el ayuno, ¿sí? Entonces el glicerol y los ácidos grasos que se encuentran en la sangre, si está en postprandio y no necesitamos ácidos grasos, ¿no es cierto? No vamos a necesitar porque en teoría comimos. Entonces la fuente de energía, ¿cuál va a ser? La glucosa. Entonces esos ácidos grasos y ese glicerol, ¿qué van a hacer? Se juntan, forman triglicéridos y se meten como triglicéridos al tejido adiposo. Eso pasa en postprandio, ¿ok? Entonces, en el estado postprandial, la hormona que va a dominar este proceso y va a ayudar a que se cumplan todas esas funciones es la insulina, ¿sí? Entonces, la insulina es una hormona anabólica porque produce síntesis, ¿sí? Acuérdense que los aminoácidos que se absorbían iban a producir proteínas. ¿Qué es eso? Síntesis. Es anabolismo, es formación de cosas. Eso hace la insulina. ¿Qué pasa con las grasas? Lo mismo. Los ácidos grasos, el glicerol, van a unirse en triglicéridos y van a ser guardados en el tejido adiposo. Anabolismo. Y las proteínas, ¿no es cierto? Y las glucosas, ¿qué va a pasar con la glucosa? Va a hacer glucólisis, ¿no es cierto? Pero también va a formar glucógeno. Y el glucógeno es anabolismo, es formación, es síntesis de algo, ¿ok? Eso va a ser la insulina. Miren, entonces acá está. Oxidación de glucosa significa
la glucólisis. ¿Sí? La síntesis de glucógeno, obviamente, la síntesis de glucógeno, síntesis de grasa y de proteínas. Ese es el efecto neto que te va a dar la insulina en el estado postprandial. Entonces, ¿quién domina el estado postprandial? La insulina. En el estado de ayuno, ¿qué pasa con la glucosa? Baja, ¿no es cierto? Y para evitar que esa glucosa baja te mate, entonces tiene que secretarse glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? Hace que haya gluconeogénesis. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a utilizar glicerol, va a utilizar aminoácidos, ahí sí, para ir a formar glucosa. En ayuno, ¿ok? Va a aumentar la glucogenólisis. Obvio, pues, si la glucosa está bajando en sangre y no te quieres morir por una hipoglucemia, entonces, ¿qué va a pasar? El glucógeno que está guardado en el hígado, en el músculo y en el riñón va a pasar a degradarse, ¿ok? Y va a haber cetogénesis. ¿Qué significa? Producción de cetonas. ¿Y de dónde salen esas cetonas? De las grasas. Entonces, verán. Acuérdense que ahorita estamos en estado de ayuno. En estado de ayuno, ¿no es cierto? ¿Tienen marcadores? Entonces, tenemos el tejido adiposo, ¿no es cierto? En estado de ayuno, ¿cómo están? Mejor dicho, en el tejido adiposo, ¿quién se guarda? Los triglicéridos. ¿Y qué son los triglicéridos? La unión de La unión del glicerol y en los ácidos grasos libres. Pero aquí dentro están solo como triglicéridos, ¿no es cierto? Y ahorita estamos en estado de ayuno, por lo tanto la glucosa está baja. Entonces, ¿cuál es la hormona dominante del estado de ayuno? El glucagón. Entonces, si hay una disminución de glucosa, ¿qué células producen glucagón? las células alfa. Las células alfa del páncreas van a secretar glucagón. Y el glucagón es la hormona que viene hacia el tejido adiposo, a los adipocitos que tienen receptores para glucagón, y esto abre la compuerta que permite que el triglicérido salga de la célula y ahí se divide. ¿Sí? Entonces, los ácidos grasos, ¿qué harán? Producir energía, ¿no es cierto? ¿Y el glicerol a dónde se va? ¿Para hacer qué? Neoglucogénesis. Neoglucogénesis. Pero resulta que los ácidos grasos, a pesar de que sí producen energía, cuando son utilizados producen un compuesto de desecho que se llaman cetonas. Por eso ahí les dice cetogénesis, porque en el estado de ayuno, ¿qué vas a utilizar para energía? Ácidos grasos. Y también vas a utilizar el glicerol por procesos diferentes. ¿Entendido esa parte? Ya. O sea, de las células alfa producen glucagón y estas van a las células triglicéridos. Van a todas las células del cuerpo que tengan receptores para glucagón. Y en esas diferentes células van a producir diferentes funciones. Entonces aquí, solo en las células del tejido adiposo, donde están guardados los triglicéridos, el glucagón va a hacer que los triglicéridos puedan salir del tejido adiposo. Pero del tejido adiposo no pueden salir como triglicéridos porque es una molécula compleja, grandota. Entonces, ¿qué hacen? Se divide.
producen energía y secretan cetonas como compuesto de desecho, ¿sí? Y el glicerol, en cambio, se va a hacer neoglucogénesis. ¿Para qué? Para producir glucosa. Porque en estado de ayuno, ¿qué es lo que necesitas mantener? Homeostasis de la glucosa. ¿Sí? ¿Qué es la parte que no entiendes? En la parte dijo que se abre, o sea, que entra los triglicéridos y habló sobre que se abren los canales. Es que la célula, el tejido, las adipocitos, acuérdense, son células. Y las hormonas solo pueden producir función cuando hay receptores para esa hormona. Entonces, el glucagón va al adipocito porque ahí hay receptor para glucagón. Entonces, supongamos que este cuarto es el adipocito. ¿Ya? ¿Todos ustedes qué serán? Triglicéridos, ¿no es cierto? Entonces, está en estado de ayuno, el pasillo, ¿qué vendría a ser? La sangre, ¿no es cierto? Entonces, si está en estado de ayuno y la glucosa en la sangre disminuyó, ¿qué hace el glucagón? El glucagón viene a su receptor, que está aquí en la membrana del adipocito, y abre la puerta para que ustedes salgan. Pero ustedes están cogidos de la mano de 2 en 2 y no pueden salir de 2 en 2, porque esta puerta solo permite la salida de 1 por 1. ¿Sí? Está ahí. No pueden salir los dos. Entonces, ¿qué hacen? Se dividen. Entonces, uno de ustedes es glicerol y el otro es ácidos grasos. Los ácidos grasos cogen una vía para formar energía. Y el glicerol se va al hígado para hacer neoglucogénesis y formar glucosa. ¿Entendieron? Sí. Ya. Más no les puedo. Y luego, ¿las cetonas qué hacen? Las cetonas acidifican la sangre. Y eso es peligroso. ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, ustedes que son normales, no tienen ninguna patología, cuando utilizan como fuente de energía los ácidos grasos, van a producirse estas cetonas, pero ustedes ingieren agua y se van a eliminar. Entonces no pasa nada. Tampoco se va a generar tampoco se van a generar muchos cuerpos cetónicos. ¿Sí? Ahora, en una persona que tiene diabetes, en donde no hay insulina, ¿quién le va a tener el control? El glucagón. Y ahí sí, entonces va a producir lipólisis, que es la salida de los triglicéridos. Y van a salir toditos los triglicéridos del tejido adiposo. Y ahí sí va a haber un montón de cetonas. Esas cetonas no se van a poder eliminar de la forma correcta. Ya van a entender después por qué pasa eso. Y empiezan a acidificar la sangre. Y cuando la sangre se hace ácida, te puedes morir. ¿Sí? Entonces es peligroso que pase eso, en demasiada cantidad. Solo en aquellos con diabetes. ¿Por qué cetocidosis? Cetocidosis. Ajá. Pero eso ya veremos luego. Tienen que ir paso a paso para que entiendan. ¿Ya? Entonces. Miren ustedes, aquí tenemos, a ver, déjenme ver qué dice. Aquí una persona comió, ¿sí? La línea roja, la línea negra de puntitos es la comida que ingirieron. Entonces estamos en estado postprandial, ¿cierto? Porque estamos comiendo. Entonces, la glucosa, ¿qué pasa con la glucosa? Empieza a subir en sangre, porque acabaste de comer carbohidratos y se absorbieron como glucosa. Eso hace que la secreción
pueda hacer que los niveles de glucosa disminuyan. ¿Al qué? ¿Al hacer qué? ¿Cómo se disminuye la glucosa en sangre con la insulina? La insulina utiliza los órganos Glucólisis. ¿Sí? Entonces aquí está habiendo glucólisis. Por eso está bajando la glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces acuérdense que nosotros le medimos la glucosa a una compañera y la glucosa en ayuno estaba bajita, ¿no? Comió y ¿qué pasó con la glucosa? Empezó a subir, ¿sí? Y después de 2 horas de comer, esa glucosa otra vez tiene que bajar. ¿Por qué? Porque la insulina hizo que haya glucólisis y ¿qué más? Glucogenogénesis, es decir, formación de glucógeno. Entonces, esas dos cosas pueden pasar con la glucosa que está alta en sangre y con la insulina. ¿Ok? Ahora, miren ustedes la relación inversa que hay con el glucagón. Entonces, aquí está la persona comiendo, los puntitos negros. Miren cómo al comer la comida, o sea, la glucosa empieza a subir en sangre. Pero ¿qué pasa con el glucagón cuando la glucosa sube en sangre? ¿Qué pasa con el glucagón? Disminuye. ¿Y cuándo estuvo alto? Cuando estuvo en ayuno. ¿Ok? Entonces, cuando estás comido, ¿quién está alta? ¿Quién está abajo? Perfecto. Entonces, en términos generales, ¿qué hormona es la que está aumentada en el postprandio? Ya. Entonces, verán. La insulina tiene receptores en todas las células de su cuerpo. Claro. Ya vamos a ver, ¿sí? Primero déjenme explicarles la insulina y el postprandial, ¿sí? En el postprandial, ¿quién está actuando? La insulina tiene receptores en todo su cuerpo porque todas sus células necesitan energía, necesitan glucosa para funcionar, ¿no es cierto? Ahora, los órganos no más importantes, pero ¿cómo lo digo? Los órganos diana más relevantes de la insulina son el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Estos son los órganos más importantes en cuanto al funcionamiento de la insulina. Pero todas sus células del cuerpo tienen receptores para insulina. ¿Ya? Entonces, la insulina viene a actuar sobre la glucosa que está en la sangre, ¿no es cierto? Como estamos en postprandio, la imagen que ustedes vieron acá, ¿no es cierto? La glucosa está alta en sangre. Entonces la insulina también está alta en sangre. Entonces, ¿qué hace la insulina con esa glucosa? La tiene que utilizar, ¿no es cierto? Entonces, esta glucosa que está aquí en la sangre se va a todas las células de su cuerpo, absolutamente a todas. ¿A través de qué proceso? Glucólisis. Acuérdense que gluconeogénesis es formación de glucosa de sustratos que no sean carbohidratos, no tiene nada que ver, es otra cosa. ¿Sí? En cambio, la glucólisis es la transformación de glucosa en piruvato y luego en ATP.
esa glucosa entraba a la célula y en la célula se formaba piruvato. Luego ese piruvato entraba a la mitocondria y producía ATP. Todo este proceso es glucólisis y ciclo de Krebs, que en conjunto lo que hace es que la glucosa entre en tus células y que produzca energía a través de estos procesos, ¿ok? En todas tus células. Entonces esa es una primera parte. Entonces ya fue a todas sus células y ya les dio la energía que requerían, pero les sobró glucosa. Entonces, ¿qué hace con esa glucosa? Glucogenogénesis, va a formar glucógeno. Entonces, todas esas glucosas que están solitas por ahí, las dice, vengan ustedes para acá. Y el hígado se encarga de coger todas esas glucosas y meterla obviamente al hígado y aquí las une. Por eso la insulina es anabólica. ¿Qué habíamos dicho? Que la insulina es anabólica, sintetiza, forma. Entonces, ¿qué sintetiza? Glucógeno. Con toda esa glucosa que se guardó, que quedó en la sangre. ¿Cuántos gramos de glucógeno se pueden guardar en el hígado? 100. Sí. Que esa era la pregunta que yo les hice. Sí, 100 gramos de glucógeno en el hígado y 200 en el músculo esquelético. Entonces, esa glucosa de la sangre vino al hígado y se transformó en 100 gramos de glucógeno. Pero todavía había más glucosa, ¿sí? Entonces esa glucosa vino al músculo y también formó glucógeno. ¿Cuántos gramos se guardaron aquí? 200 gramos. Y una parte más de glucosa que andaba por ahí, ¿quién se la lleva? El riñón. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el riñón también guarda glucógeno? ¿Sí? No sé cuánto exactamente, pero obviamente es menos que lo que se guarda en el hígado y en el músculo. ¿Hasta ahí está entendido? Ya. Entonces, eso es lo que hace la insulina con la glucosa. ¿De dónde? ¿De dónde salió esta glucosa? Levanten la mano, no les entiendo nada. ¿De la sangre? No. ¿De dónde viene esta glucosa? De los hidratos de carbono de los alimentos. Ya. Entonces, entendido qué pasa con esos hidratos de carbono, con esa glucosa cuando estamos en estado postprandial. ¿Ya? Ahora, cuando ustedes comen, no solamente se comen hidratos de carbono, ¿no es cierto? También se comen proteínas. Y en la sangre, ¿cómo se absorben esas proteínas? ¿O cómo llegan a esas proteínas? Como aminoácidos. Una vez que tengo aminoácidos en la sangre, viene la insulina y ¿qué hace con esos aminoácidos? ¿Qué hace esos aminoácidos de insulina? ¿A dónde se van esos aminoácidos? Al hígado, ¿no es cierto? Miren que todo va al hígado. Pero en el hígado entonces se empieza a hacer síntesis de proteínas. Y esas proteínas otra vez salen a la sangre. Sí, pero aquí sí ya están formadas como proteínas. Por ejemplo, proteínas de transporte. Por ejemplo, hormonas proteínicas, como la misma insulina. ¿Qué más van a hacer?
proteínas. Pero si es que hay un exceso de proteínas, o no si no hay un exceso, también es parte de las funciones de las proteínas irse al músculo y generar ese intercambio de células a nivel muscular. Pero si sobran, ¿qué pasa? Se almacena. No, se almacena como proteínas. ¿No es cierto? Se almacena como proteínas. Ahora, si aún así hubiera exceso de aminoácidos, ¿no es cierto? O en estado de ayuno, no, es que ahí estamos confundiendo. En estado postprandial solo hay síntesis, ¿sí? Entonces se sintetizan las proteínas, proteínas de transporte, hormonas proteínicas o cualquier cosa que requiera proteínas, y hasta ahí llegó la fusión, en el postprandial, ¿sí? Entonces los órganos diana igual van a ser todos, ¿ok? Pero ustedes también se comieron grasas a través de los alimentos. ¿Esas grasas cómo se absorben? Como kilomicrones. Los kilomicrones llegan a la linfa y luego pasan al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo puedes tener glicerol, ácidos grasos libres, ¿no es cierto? O también pueden unirse a una proteína y formar lipoproteínas, ¿no es cierto? O el colesterol puede ir y formar hormonas esteroideas, por ejemplo. ¿Sí? Si no necesitas ácidos grasos como fuente de energía, tal vez no necesites porque tienes glucosa, porque estás en estado postprandial, entonces ese glicerol y esos ácidos grasos, ¿a dónde se van a ir? Al tejido adiposo. Pero es lo mismo que hicimos el ejercicio ahorita. No pueden entrar los ácidos grasos y el glicerol por separado, ¿sí? Entonces esos ácidos grasos libres y el glicerol se toman de la mano y entran como triglicéridos, ¿sí? Entonces ahí está todo lo que pasa en el estado postprandial con la insulina, con los hidratos de carbono, con las proteínas y con las grasas. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Ya. Las grasas dijimos que es la parte de las grasas, ¿no es cierto? La partícula más chiquitita de una grasa ingerida es el kilomicrón. Silencio. Este kilomicrón llega a la linfa, y ahí puede ser un montón de cosas. Sí. Pescado con camarón. Ya. Entonces, una vez que esas grasas que ingirieron, como ya están como kilomicrones absorbidas en la linfa, ahí puede pasar un montón de cosas con las grasas. Eso es lo que habíamos visto acá. Miren, aquí tenemos a las grasas de la comida, ¿no es cierto? Llegan hasta el intestino delgado y van a ser absorbidas como kilomicrones, ¿no es cierto? Y también como ácidos grasos libres. Ahora, los kilomicrones pasan a la linfa y el kilomicrón se puede dividir, ¿no es cierto?, en remanentes de kilomicrón que después irán a formar más grasa, pero bueno, ahorita lo que me interesa es esto. Estos kilomicrones, que son unas
micropartículas de grasa se unen a una proteína y forman lipoproteínas, HDL y LDL. Pero también estos kilomicrones pueden dividirse ya, ¿no es cierto?, en ácidos grasos o glicerol. O, como entró también ácidos grasos libres, los ácidos grasos libres que tenemos acá, más el glicerol que salió de los kilomicrones, ¿sí? Porque los kilomicrones para formar lipoproteínas solo necesito una parte, el ácido graso, ¿no es cierto?, y la proteína. Entonces queda glicerol. Más los ácidos grasos que también fueron absorbidos directamente, entonces estos van y se almacenan en el adipocito como triglicérido. ¿Sí? ¿Entendido? Sí, gracias. ¿Ya los demás? ¿Cómo les explico? A ver. Ven, pasa tú. Sí. Ya. Entonces supongan que se comieron una salchipapa. Estaba llenita de grasa. Entonces, esa grasa es su compañera, ¿ya? Pero ella no se puede absorber todita por el intestino delgado, pues es muy grande, ¿sí? Entonces las células intestinales y sus vellosidades no pueden absorber algo tan grande. Entonces, ella se divide y se divide y se divide, ¿no es cierto? Y esa grasa que se comió de las salchipapas puede ser que sea kilomicrón, que es ella, ya no es una grasa, ¿sí? Se dividió hasta que formó un kilomicrón, y también ácidos grasos libres. Es parte de ella, pero son diferentes a la vez, ¿sí? Entonces el kilomicrón se absorbe por el intestino y llega a la linfa, ¿no es cierto? Entonces en la sangre teníamos proteínas, tenemos aminoácidos que andan ahí queriendo hacer algo. Entonces esos kilomicrones le cogen a una proteína de la sangre y ya no es entonces una grasa, es una lipoproteína. ¿Por qué? Porque tiene una proteína que soy yo y tiene un kilomicrón y a ella se forma una lipoproteína. Dependiendo si ella es más grande que yo, es decir, hay más grasa que proteína, ¿cómo se llama? Una lipoproteína de baja densidad. Baja densidad significa que hay poca proteína y la grasa es grandota. Entonces ahí forma LDL. Pero si yo soy más grande la proteína que la grasa, entonces ahí formo HDL. ¿Sí? Una parte. Ahora, los ácidos grasos que también se absorbieron por la dieta pueden pasar directamente a la sangre. ¿Sí? Y como acá del kilomicrón solo se utilizó una parte, sobró glicerol. Pues ahí sí, el glicerol le coge al ácido graso y ¿a dónde se va? Al tejido adiposo guardarse. ¿Ya? Ya, listo. ¿Entendido? Entonces vamos a seguir hablando del estado postprandial y la hormona que nos interesa es la insulina. Entonces miren, la insulina, como habíamos dicho, era una hormona proteínica, ¿no es cierto? Entonces está formada por muchos aminoácidos. Exactamente está formada por 51 aminoácidos que están en dos cadenas específicas. La A, la alfa, la A, que son los azules, y la cadena beta. La cadena A tiene 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos. Y estas dos cadenas, ¿sí?, están unidas por estos puentes disulfuro. ¿Sí ven aquí? Dos moléculas de sulfuro. Entonces eso es lo que une la cadena alfa a la cadena A con la cadena B. Y de forma tridimensional, así es como se ve la insulina. ¿Ok? Dos cadenas unidas por puentes disulfuro. Entonces, cuando nosotros hablábamos en la primera
venía la señal desde el ADN, ¿cierto? Venía el ARN mensajero, copiaba la señal y formaba a la hormona. Entonces, miren, es el cromosoma 11, el brazo corto, es decir, está aquí, el brazo corto del cromosoma 11 es donde está la señal para la producción de la insulina. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿en qué cromosoma se encuentra el gen que va a producir la insulina? En el brazo corto del cromosoma 11. ¿Por cuántas cadenas está formada la insulina? Una A y una B unidas por puentes disulfuro que en total vienen a formar 51 aminoácidos. Entonces, miren, esto también ya hemos hablado, que la insulina se sintetiza en la célula beta, ¿no es cierto? Y en el ribosoma, ¿sí?, se produce la preproinsulina, porque no es que la insulina se forma de una sola, ¿no es cierto? Entonces forma preproinsulina, que es esta, luego pierde un segmento de esa proteína en formación y se transforma en proinsulina en el retículo endoplasmático, luego pasa al aparato de Golgi y aquí se sigue dividiendo, va perdiendo más partes hasta formar insulina en la célula beta. Ahora, la insulina siempre se produce con otra sustancia que se conoce como el péptido C. ¿Sí? Entonces, la insulina, como la insulina se transporta en la sangre, ¿qué tipo de hormona es la insulina? Ya, proteínica. ¿Es hidro o liposoluble? Es hidrosoluble. Por lo tanto, la vida media será corta o larga. Corta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos medir los niveles de insulina, no podemos decirle al laboratorio, mídale la insulina, porque la insulina tiene una vida media muy corta, que dura 5 minutos. Entonces mandamos a medir péptido C. Y la cantidad de péptido C que hay nos indica qué cantidad de insulina hay, porque se producen juntas. Pero el péptido C tiene una vida larga, una vida media más larga que la insulina. ¿Ok? Pero el péptido C queda dentro de la célula misma de nosotros. No, también sale. ¿Y qué También función? no tiene una función, ¿sí? O sea, es como que le ayuda a estabilizar nada más. Por ejemplo, en la clínica solo lo utilizamos para saber si la célula beta está produciendo o no está produciendo insulina, o qué cantidad de insulina produce. Para eso lo usamos. Pero otra función clínica no tiene. ¿Hasta aquí están bien? ¿Entendieron hasta aquí? Porque lo que vamos ya es más difícil. Ya levántense, respiren, muévanse en clase, por favor. Entonces estamos en estado postprandial, ¿verdad? Por lo tanto, aquí nosotros hemos comido. Bien, estamos ingiriendo los hidratos de carbono, están pasando a través del tubo digestivo, el estómago, el intestino, ¿no es cierto? Y va a haber una secreción de insulina por parte del páncreas para bajar esa glucosa. Habíamos dicho que la glucosa tiene que mantenerse en 70, ese es el estándar. Obviamente puede estar, ¿no es cierto?, entre 70 hasta 99, ¿sí? Miren ustedes que para que se libere la insulina, la glucosa debe ser mayor a 100. Entonces, lo que habíamos visto con sus compañeros en la clase anterior. Una compañera tenía 84 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayuno, ¿no es cierto? Y su otro compañero, que ya había comido y no nos contó, tenía 110 de glucosa en ese momento que le medimos. En su primera compañera, que estaba en 84, ¿habría liberación de insulina?
no estaba en estado de ayuno, ¿cierto? O sea, no había secreción de insulina. Pero en su compañero que estaba en la glucosa en 110, ¿qué pasaba con esa insulina? Ya estaba secretándose la insulina, ¿no es cierto? Entonces, vean, pondrán mucha atención, no se me duerman. Los hidratos de carbono están pasando a través del torrente sanguíneo y aquí en el intestino delgado, cuando está pasando la comida, ¿sí? Hay unas células en el intestino delgado, que son las células L y producen una hormona. Esta hormona se llama GLP-1. El GLP-1 va a través de la circulación de la sangre, ¿no es cierto? Y estimula la célula beta para que secrete insulina, por un lado. Por otro lado, la misma hidrato de carbono, ¿no es cierto?, que se absorbió en el intestino hace que la glucosa en sangre aumente. Si la glucosa está mayor a 100, esa glucosa viene a la célula beta del páncreas. Esta es una célula beta. Y acuérdense que las células, para que actúen, necesitan receptores para cualquier cosa. Entonces, hay un receptor de glucosa en la membrana de la célula beta. Ese receptor se llama GLUT2. Entonces, la glucosa, después de comer en el estado postprandial, viene y se une al receptor GLUT2 de la célula beta. La glucosa empieza a producir, o sea, entra en proceso de glucólisis. Entonces, miren, se forman glucosa 6-fosfato y piruvato, ¿no es cierto? Que es la glucólisis como tal dada en el citoplasma. Luego ese piruvato entra a la mitocondria y aquí genera ATP. El ATP, a su vez, hace que se despolarice la membrana de la célula beta. Por favor, guarda ese celular, estás en clase. El ATP despolariza la membrana y hace que salga potasio y entre calcio. El calcio que ingresa a la célula ayuda a que la insulina que está preformada aquí en el citoplasma salga a la membrana celular. Entonces miren todo el proceso que tuvo que pasar para que la célula secrete insulina y pueda bajar esta glucosa que aumentó. ¿Y eso se da en la célula beta de páncreas? Sí, porque es para la secreción de insulina. Sale potasio y entra calcio. ¿Puede repetir la parte de la despolarización? El ATP hace que se despolarice la célula, ¿verdad? Sí. Ya, ahí entra calcio. Desde esa parte para abajo, porque Ya. Habíamos visto nosotros que la insulina se sintetiza, ¿no es cierto?, en los diferentes organelos del citoplasma de la célula beta. Una vez que ya está como tal insulina, ¿en qué organelo está? En el aparato de Golgi. ¿Y se acuerdan que el aparato de Golgi desprende vesículas como lo hacía con la tiroglobulina en el folículo tiroideo? Igualito. Entonces aquí el aparato de Golgi ya tiene insulina y las mete en vesículas y las saca. Pero esa insulina no puede salir de la célula, ¿sí? Entonces está preformada como gránulos de insulina. Todos estos gránulos de insulina han sido preformados por el aparato de Golgi, pero no pueden salir hasta que les llegue la señal. ¿Cuál es la señal? Que la glucosa en sangre haya subido de tal manera que viene al receptor de la membrana para producir glucólisis, ciclo de Krebs y finalmente generar ATP. Y el ATP entonces es el que despolariza la membrana sacando potasio y entrando calcio
Y el calcio es el que mueve a las vesículas de insulina a la membrana y puede salir. ¿Sí? Ahí está mejor. ¿Ya? Entonces, ¿quiere pasar alguien a explicarnos esto? Paso. Y aquí nos quedamos, ¿ya? Sí, me cansé. Explícales desde que comen, ¿no? Bueno, entonces, Ya, presten atención. al momento en que estamos comiendo, nuestra glucosa obviamente va a aumentar. Entonces, al momento en que ya llega, porque la glucosa normal sabemos que es de 70 a 99 miligramos sobre decilitro, al momento en que ya es mayor de 100, se va a liberar insulina. ¿Cómo se va a producir esto? Primero va a comenzar el proceso de la GLP-1. ¿Por qué? Porque al momento de comer va a bajar al intestino, ¿no es cierto? Entonces en el intestino sabemos que se va a producir el GLP-1. Y el GLP-1 va a dar como la señal a las células beta para que se produzca la insulina. Es el primer proceso. Pero también al momento en que ya se absorbe y pasa el torrente sanguíneo, la glucosa, ahí igualmente va a venir acá, a la célula beta del páncreas, va a entrar la glucosa directamente y se va a dar este proceso. Entonces, ¿cómo va a salir la insulina? Sabemos que la glucosa va a entrar por medio del receptor que tiene la célula beta del páncreas, llamado el glucose, va a entrar, ¿no es cierto? Ok, entra la glucosa en la célula. Sabemos que la glucosa pasa por los procesos de la glucólisis para formar piruvato, luego ese piruvato al ciclo de Krebs para formar energía, ¿no es cierto? Para formar ATP. Entonces, cuando ya se produce el ATP, esta energía producida por el ATP va a hacer que se despolarice la membrana, sacando el potasio y haciendo que entre calcio. Entonces, el calcio va a ser la señal para que esta insulina que ya se produjo en los ribosomas de aquí de la célula salga. Entonces, bueno, también explicaba cómo se sintetiza la insulina. Entonces, como digo, se va a dar en el ribosoma la primera parte, que se va a formar pre-pro-insulina. Ahí ya tenemos la insulina, la primera parte. Entonces, ahora esta insulina va a salir del ribosoma y va a dirigirse hacia el retículo endoplasmático, el cual va a desdoblar, que podemos ver aquí, y producir proinsulina, que aún no es la insulina completa que tenemos que ocupar. Luego, después de que pase por el retículo endoplasmático, va a irse al aparato de Golgi, en donde ahora sí se va a formar insulina. Y el aparato de Golgi las va a sacar en estas vesículas secretoras que veis aquí. Va a formar esto, el aparato de Golgi. Pero no puede salir, como digo. No puede salir aún. Necesita la señal del calcio para que la insulina pueda salir. ¿Y cómo se da la señal del calcio? Cuando ya entra la glucosa a la sangre y produce todo el